Hola a todos, soy vuestro anfitrión El Cable. Bienvenidos al videoinforme de Glassnode para la semana 39 de este 2022. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos la gran limpieza del mercado bajista de Bitcoin, que esencialmente consiste en el proceso de purgar completamente del sistema todo el exceso especulativo. Y es algo que vamos a enfocar desde dos lentes. La primera estará relacionada con toda la actividad que ocurre dentro del blockchain, que no es otra cosa que cómo de utilizado esté siendo el network. Y luego nos enfocaremos en conocer cuál es la inercia del mercado. Es decir, cuál está siendo el comportamiento más a corto plazo comparado con una media a mucho más largo plazo. Y esto último es algo que podemos aplicar a muchas de las capas cuando estudiamos a Bitcoin. Son herramientas increíblemente potentes que nos ayudan a analizar en toda profundidad. Y vamos a terminar hablando más concretamente de los inversores a corto plazo. Queremos saber dónde se están produciendo las concentraciones de su oferta y evaluaremos cómo esto en general puede afectar al mercado, pero sobre todo, ¿qué quiere decir esto ahora que nos vamos acercando cada vez más a ese punto de equilibrio que existe dentro de esta franja entre los $18.000 y los $20.000? ¿Y por qué hay una especie de equilibrio? Porque a estas alturas podríamos decir que ha habido una purga completa de todo ese capital especulativo, algo de lo que por cierto llevamos ya unas cuantas semanas hablando, y es que se empieza a hacer muy evidente que ya solo van quedando en pie los auténticos hodlers de Bitcoin. Estos mercados bajistas no son más que un proceso. Cuando echamos la vista atrás y vemos qué ocurrió durante la formación de ese mínimo absoluto, entonces sí, todas estas cosas empiezan a tener mucho sentido a posteriori. Pero claro, hacer un buen juicio analítico cuando las tienes justo delante es algo mucho más complicado. Entonces, lo que solemos buscar, lo que nos interesa, es hallar ese momento en el que se ha producido una desintoxicación completa. ¿Dónde está esa base? ¿Dónde están esos cimientos que hacen que las cosas ya se calmen por fin? Porque se termina eliminando todo el jugueteo especulativo. Pero ojo, esto mismo se puede interpretar desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, si el mercado decide reemprender su descenso, entonces se podría argumentar perfectamente que estamos alcanzando niveles de infravaloración extrema. Y al mismo tiempo, si se está empezando a establecer un cierto equilibrio, entonces podríamos empezar a tener una buena base empírica con pruebas para determinar que se puede estar estableciendo por fin el suelo definitivo. Por supuesto, no podemos perder la perspectiva. Con todo lo que está ocurriendo en el mundo a día de hoy, cualquiera de estas dos opciones podría ser perfectamente válida. Por eso es tan importante que sigamos analizando y evaluando cuál es el desarrollo real de los diferentes acontecimientos en nuestro día a día. Bueno, y terminaremos esta entrega hablando de los inversores a corto plazo y de la oferta de monedas jóvenes. Es un tema muy interesante, realmente fascinante. Yo personalmente utilizo estos conceptos constantemente, sobre todo para tratar de entender qué significa ese equilibrio tan delicado que existe entre la oferta de los inversores a corto plazo y la de los inversores a largo plazo, y una vez determinado eso, proyectarlo para poder decir con cierto grado de seguridad esto o lo otro es lo que nos espera a más largo plazo, mientras que aquello es lo que tiene pinta de pasar más a corto plazo. Y en esto mismo, en el corto plazo, es lo primero en lo que vamos a profundizar con toda la actividad del blockchain. Bueno, y ahora como siempre, si te gusta que se note con un like, suscríbete y compártelo porque estamos determinados a difundir este conocimiento por todas partes. Sinceramente, espero de corazón que aprendáis algo con este contenido, especialmente con estos osciladores de inercia acerca de la actividad dentro del blockchain que vamos a cubrir hoy. Realmente se trata de unas herramientas increíblemente potentes que además se pueden utilizar en muchísimas técnicas de análisis del blockchain, siempre con el objetivo de eliminar la máxima cantidad de ruido posible para quedarnos solo con las señales más importantes. Cualquier duda acerca del significado, la relevancia o el funcionamiento de estas métricas y esta inteligencia de mercado, me la podéis hacer llegar personalmente porque estoy a vuestra entera disposición en nuestro nuevo servidor de Discord, donde todos los análisis se publican enteros, con métricas y explicaciones, y ahondar en nuestra formación con estas espectaculares herramientas. Encontraréis el único link de invitación en el comentario fijado arriba del todo de la sección de comentarios. Y ya sin más dilación, empecemos. En nuestro panel de la semana 39 que podréis encontrar en la descripción de este vídeo, al igual que en los informes escritos que publicamos directamente en Glassnode. Como podéis ver, el precio sigue subiendo y bajando atrapado dentro de este rango de consolidación, lugar en el que estamos estancados desde más o menos el mes de junio cuando tuvimos ese último desplome que nos situó en estas regiones de precios. Y por supuesto que vamos viendo pequeños intentos de retomar una trayectoria alcista, pero nada que se salga
salga realmente de a lo que nos tienen acostumbrados estos últimos meses. Está claro que el mercado todavía no da evidencias de haberse decidido por fin por una rotura al alza o a la baja. Por eso en estos momentos centramos toda nuestra atención en determinar en qué consiste esta especie de equilibrio desde un punto de vista fundamental. La primera gráfica con la que vamos a comenzar es la cantidad de nuevas entidades. En Glassnode hemos definido lo que es una entidad, algo con lo que seguro estás ya familiarizado si llevas cierto tiempo utilizando Bitcoin. Sabrás que como único individuo tú puedes tener en posesión una cierta cantidad de direcciones diferentes. Por ejemplo, un exchange tiene varios millones de direcciones. Se genera una con cada nuevo depósito y con cada nuevo cliente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos un potente software que aglomera todas esas direcciones que en base a nuestras mejores estimaciones podemos decir que forman parte y pertenecen a Binance, por ejemplo. Todas estas otras le pertenecen a una determinada reserva de minado, o todas estas le pertenecen a un inversor misterioso llamado X. Y así vamos destilando todo este enjambre de direcciones para tratar de medir con eficacia la cantidad de nuevos usuarios reales dentro del blockchain. Entonces, el concepto básico es que aceptamos que va a haber una cierta cantidad de direcciones que le van a pertenecer a uno o unos individuos en particular. Por tanto, ¿cuántas de esas direcciones le pertenecen o están aglomeradas dentro de una misma cartera? Bueno, ¿qué andamos buscando aquí? Generalmente roturas al alza o roturas a la baja que nos indiquen que están entrando más o menos usuarios en el sistema. Lógicamente, los mercados alcistas están más que claros. Durante todo ese periodo de tiempo vemos un gran estallido de nuevos participantes que llegan al network. En un mercado bajista el descenso es muy abrupto, lo que ocurre siempre al comienzo y como desencadenante de ese mercado bajista, y luego nos mantenemos dentro del típico canal de mercado bajista. Fijaos cómo en estos momentos estamos orbitando los mínimos de ese canal de mercado bajista. De hecho, se puede argumentar perfectamente que estamos empezando a atravesar esos mínimos. La situación es tan desoladora que de hecho hemos perforado el nivel que alcanzamos en marzo del 2020. La situación en lo que respecta a esta información no es muy alentadora precisamente, y aunque llevamos hablando de esto mismo durante unas semanas ya, por desgracia no parece que haya a la vista ninguna mejoría. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy el mercado está enteramente dominado casi exclusivamente por la presencia de los hodlers. Con lo cual, teniendo esto como referencia, hay un grupo de personas que creen de manera muy determinada en lo que es Bitcoin y lo que representa. Y son solamente ellos y nada más los que se mantienen en activo, y cuando lo comparamos con un mercado alcista cualquiera, lo cierto es que parece que estemos viviendo en una ciudad fantasma. Obviamente también están los de siempre, los traders profesionales o minoristas aficionados al trading, los programas de trading algorítmico de alta frecuencia y todo ese tipo de cosas, pero en términos generales, los únicos que siguen en pie en el mercado hoy por hoy son esos hodlers. Es algo que vamos a descubrir con otras métricas, pero en líneas generales muy pocos otros inversores están haciendo acto de presencia en estos momentos aparte de esos hodlers, lo que es al mismo tiempo algo bueno y algo malo. Lógicamente porque para empezar esos hodlers, esos inversores a largo plazo, son las personas que mayor confianza tienen en el activo. Pero claro, son los únicos que quedan. Es una dicotomía interesante y la vamos a seguir explorando a lo largo de este informe. Y vamos a arrancar con esta primera métrica, que nos habla bastante acerca de esa inercia a la que hacíamos alusión al comienzo. ¿Qué tenemos aquí delante? Estas nuevas entidades que acabamos de ver hace un momento están representadas en forma de media mensual con esta línea roja. Y el otro punto de referencia que nos va a servir es su media anual, que es esta línea azul de aquí. En otras palabras, estamos utilizando una media rápida y una media lenta para determinar de una manera relativa esa inercia que hay en el mercado. Cuando la línea roja, la media móvil rápida, rompe y se mantiene durante un buen periodo de tiempo por encima de la línea lenta, la azul, generalmente nos solemos encontrar siempre en un mercado alcista, porque está habiendo muchísima actividad a corto plazo comparado con la media a largo plazo. Muy interesantemente, mirad lo que ocurre. Toda esa nueva actividad comienza a menguar a medida que empezamos a formar ese patrón en máximos del precio. Van pasando los meses, febrero, marzo, abril, y de hecho, curiosamente, encontramos un cruce de estas medias exactamente en el máximo. Fijaos, antes de que se produjese el desplome de mayo. En el mercado bajista del 2018 pasó lo mismo. Esta señal apareció en un momento relativamente temprano, justo a comienzos de enero, nada más estallar la burbuja del 2017, cuando Bitcoin rondaba los $14.000. Esta métrica ya nos estaba avisando de la que se venía. Una señal que aparece relativamente pronto en la tendencia y que, como vemos en la métrica estándar, las burbujas del mercado alcista revientan exactamente en los máximos. Momento tras el cual se produce este grandísimo desplome en el número de nuevas
entidades que van llegando al network. Y lo curioso es algo que empieza a pasar justo antes de que se imprima el máximo. ¿Qué nos encontramos más recientemente? Pues que efectivamente nos hemos mantenido bastante por debajo de la media anual, con alguna que otra pequeña excepción que no ha durado mucho, así que en términos generales nos mantenemos bien por debajo de esta media. ¿Qué pasó en el 2018? Pues que tuvimos una rotura alcista convincente justo cuando el mercado se empezaba a recuperar. Después del gran desplome que nos dejó en los $3.000, muchos participantes del mercado vieron estos precios y no se lo pensaron ni un momento. Dijeron, esta es una grandísima oportunidad para acumular Bitcoin ahora mismo. Pero de nuevo, ¿cuándo se produce este gran repunte en el interés inversor? Justo cuando rondamos los mínimos absolutos del mercado bajista del 2018. A fecha de hoy, no estamos viendo lo mismo. De hecho, hemos perdido todo lo avanzado y nos encontramos ahora mismo en los mismos niveles que teníamos en julio del 2021. Con todo esto, no podemos olvidar dos cosas. Lo primero es que el momento más oscuro de la noche es justo antes de que amanezca. Las cosas siempre alcanzan sus mínimos absolutos en un suelo de mercado. Esa es la definición de un suelo. Claro, ¿qué ocurre al mismo tiempo? Pues que aún no hemos alcanzado ese mínimo absoluto. Por eso en este informe vamos a centrarnos y hacer tanto hincapié en utilizar un cierto arsenal de métricas bien combinadas entre sí que describan de una manera coherente a qué clase de equilibrio estamos llegando. Porque claro, es imposible saber cuándo hemos alcanzado el mínimo. Solo se puede saber en retrospectiva cuando ya nos hemos alejado una cierta distancia de él. Distancia, claro, en términos de tiempo y de precio. Entonces nosotros estamos tratando de evaluar la situación a medida que se imprime este mínimo. Es un cálculo extremadamente difícil. Así que por favor, tened en cuenta una cierta horquilla de flexibilidad porque hay un elemento de variabilidad que todavía está presente en el mercado. Entonces, resumiendo, nos encontramos en los mismos niveles que hace más de un año cuando tuvimos aquel primer desplome. Más tarde hubo un importante repunte en esta actividad cuando volvimos a alcanzar los nuevos máximos históricos y eso es exactamente lo que necesitamos ver ahora aquí. Que estas nuevas entidades aparecen en el sistema, que se produce la llegada de nuevos participantes y desde luego lo que no nos interesa para nada es ver cómo esta métrica sigue cayendo en descenso. Aunque para ser totalmente franco, con toda la situación macroeconómica a nivel global, esto es precisamente lo más probable que ocurra. Ahora vamos a hablar de otro concepto, la participación minorista. Es un tema que cubrimos con bastante frecuencia en Glassnode y normalmente nos fijamos en cosas como la mediana del volumen transferido, porque son los que mejor representan el grueso de la base inversora, es decir, toda esa fuerza minorista. ¿Y por qué? Pues porque en Bitcoin tenemos una asimetría o una oblicuidad positiva dentro del Big Data que comprende todas las transacciones del blockchain de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay muchísimos más participantes del mercado enviando $100 que movilizando $100.000. Es decir, dentro de los libros de contabilidad de Bitcoin, por así decirlo, hay muchas más transacciones pequeñitas y muy pocas transacciones de gran tamaño. Así que cuando utilizamos métricas como la mediana del volumen transferido, estamos dándole un mayor peso al comportamiento a lo que está haciendo la mayoría del mercado, es decir, esos participantes minoristas de la red de Bitcoin. Y no es de sorprender que el pico en la aparición de esta clase de inversor ocurra justo en los máximos del mercado. Justo cuando estalla la burbuja de ciclo, la mediana del volumen transferido repunta enormemente. Es un momento divertido, todo el mundo está ganando dinero. El que ha metido $100 ahora los ha convertido en $1.000 y todo el mundo está tremendamente emocionado. ¿Qué ocurre después? Que esa misma participación minorista colapsa por completo. Y cuando el precio va esculpiendo ese mínimo del mercado, es cuando se le da forma también a esa base de inversores a largo plazo. Exactamente lo mismo ha sucedido en el ciclo más reciente. El máximo de participación minorista se produjo en torno al pico de abril y mayo y desde entonces no hemos hecho más que descender como cabe esperar. Parece de hecho que últimamente estamos formando por fin esa base inversora. Pero ojo, formar esta base que ya es más alta que la del anterior ciclo puede tardar realmente un largo periodo de tiempo. Fijaos, en el anterior ciclo bajista es una base de inversores que se estuvo formando durante todo el 2019 e incluso hasta comienzos del 2020. Y no fue otra cosa más que el evento de marzo del 2020 que realmente nos dio el pistoletazo de salida en muchos aspectos, incluyendo además por supuesto el ascenso en los niveles de participación minorista. Pero lo que es importante saber es que cuando esta curva empieza a aplanarse, suele significar que lo peor del mercado bajista ya ha pasado realmente y que entramos en esa fase de reacumulación masiva. Es ese punto en el que el mercado entiende que en estos niveles de precios hay un alto
alto valor inversor, periodo en el que además ya se ha purgado por completo todo ese premium especulativo que solemos arrastrar cuando hemos alcanzado un nuevo máximo histórico. Y sí, parece que aún no hemos del todo llegado a tocar fondo, pero no cabe dudas de que ese momento se va acercando. Por eso va a ser una métrica muy interesante e importante a la que seguir prestando atención para entender y monitorizar bien su desarrollo en las próximas semanas. Este precisamente puede ser el primer indicativo de que estamos cada vez más y más cerca de alcanzar ese crucial punto de equilibrio en el mercado. Y con un patrón muy parecido nos encontramos la mediana del volumen transferido, pero esta vez comparando la media mensual con la anual. Esto nos va a indicar precisamente con bastante exactitud en qué punto nos encontramos en referencia a ese factor de inercia del que hablábamos antes. Fijaos cómo el comportamiento es muy parecido. Cuando empezamos a alcanzar esos mínimos, la media anual por su parte empieza a sumergirse profundamente, evidenciando que se retira por fin del mercado toda esa especulación y de ahí regresamos a lo que se puede considerar perfectamente una recuperación plenamente saludable. Y nos encontramos ahora mismo en ese punto en el que aún existe esa divergencia entre las dos, pero ya claramente ambas se están aplanando. Ya empieza a parecerse mucho más a esta parte final del mercado bajista del 2019-2018, lo que indica que efectivamente ya se está produciendo, o más bien se ha producido en gran medida, toda esa limpieza, esa purga de exceso especulativo. Y ahora esencialmente nos adentramos cada vez más en esa fase en la que reina el comportamiento acumulativo, y es un punto muy interesante porque nos interesa saber si el mercado va a ser capaz de aguantar en estos niveles de precios o si va a pasar lo mismo que en el 2018, en el que parecía que nos sentábamos muy cómodamente en torno a los $6.000 y de repente sufrimos este resbalón mucho más profundo. Momento en el que efectivamente se alcanza en estas métricas ese suelo, pero solo el tiempo nos lo podrá confirmar. Y por último, en esta sección nos vamos a centrar en la remuneración minera procedente de las comisiones. Y es que las comisiones suponen un modelo excelente para conocer de primera mano cuál es el grado de congestión de ese espacio por bloque. Cuando las comisiones se disparan, eso significa que cada vez más y más gente está tratando de realizar transacciones al mismo tiempo. En esos momentos otras métricas le acompañan, como la cantidad de direcciones activas o el recuento de las transacciones, y eso es porque muchas de estas métricas que se centran en la actividad dentro del blockchain están muy relacionadas entre sí. Por eso se mueven en tándem y nos muestran características muy similares. Pues bien, ¿dónde nos encontramos ahora? Claramente en un periodo en el que no hemos escapado del territorio bajista. Todavía no se ha producido esa recuperación como sí que ocurrió en el 2018 con ese repunte estadístico en la cantidad de comisiones, que es precisamente lo que nos indica que regresa al mercado la inercia alcista. Pero no han aparecido aún indicios de ningún repunte, al menos por ahora. Así que de nuevo, en todas estas métricas vemos exactamente lo mismo. Tanto si hablamos de la participación minorista, como si se trata de nuevas entidades apareciendo en el network, o las comisiones por las transacciones, en todas estamos formando esa base típica de un mercado bajista, pero todavía en ninguna estamos viendo que se haya entrado en esa fase de recuperación. Así que lo importante hoy por hoy es guardar cautela, porque no hay evidencias aún de que hayamos tocado fondo. Y sin duda claro que nos encontramos en ese proceso de ir formando y esculpiendo ese mínimo, pero no es un proceso que haya terminado, incluso a pesar de que sí que hemos visto cómo ya se ha limpiado y purgado del mercado todo ese exceso especulativo. Ahora vamos a hablar de la esperanza de vida monetaria. Es un elemento fundamental y de hecho se podría decir que bastante único cuando queremos analizar un mercado desde las entrañas del blockchain. Es algo que desde luego no se puede hacer con ningún grado de exactitud cuando uno intenta analizar los mercados tradicionales. Es sin duda un elemento muy característico y específico del blockchain. Lo que tenemos aquí delante es la edad de las monedas, tanto de las que se están gastando o se han gastado, como de las que aún andan en manos de sus dueños. Bueno, llegados a este punto, a esta fase del mercado bajista en el que ya se ha producido esa gran limpieza, un entorno en el que somos los hodlers, los inversores a largo plazo, los únicos que seguimos en pie, tal y como hemos establecido anteriormente, y teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que queremos encontrarnos? ¿Qué queremos ver? ¿Qué valor y qué significado tiene realmente esta clase de comportamiento? Primero hay que saber que cuando los hodlers, los inversores a largo plazo, la gente que lleva ejerciendo la posesión de sus monedas durante largos periodos de tiempo, en este caso y según nuestros algoritmos estadísticos, estamos hablando de más de un periodo de 6 meses, cuando ellos dejan de gastar por completo, no quiere decir necesariamente que ya entremos en una fase alcista, pero sí que significa que este importante grupo inversor ha llegado a un punto en el que dice, no, yo no pienso vender ni una moneda a estos niveles de precios, no me interesa. Pues fijaos en este pico, este máximo coincide realmente con el primer despunte parabólico que tuvimos en enero del pasado 2021. De hecho, muchísimas métricas del blockchain alcanzaron máximos justo en el culmen de este primer gran
gran impulso. Fue como ese gran estallido que nos propulsó hacia la zona de los máximos y una vez terminada esa gasolina empezamos a formar el mínimo y a meternos de lleno en este nuevo mercado bajista. Y fijaos qué interesante, porque en el transcurso de este último año y medio ha sido un incuestionable declive en todo este comportamiento de gasto. Es una reducción drástica en la dominancia del gasto que ejercen estas monedas más antiguas. Claro que ha habido algún que otro repunte a lo largo del camino porque ha habido ciertos eventos de capitulación que afectan a todos por igual. También hemos visto el máximo histórico, el colapso de Luna. Todos son circunstancias que afectan a esta clase de inversores. Incluso se movilizaron algunas con el desplome por debajo de los $20.000. Pero poco a poco lo que vamos viendo es que hay un macro declive en este tipo de gasto. De hecho, en estos momentos estas monedas más antiguas representan una proporción de gasto extremadamente baja históricamente hablando. Y eso es exactamente lo que queremos encontrarnos. Porque esto quiere decir que todas aquellas personas que han estado soportando los estragos de toda la volatilidad de estos últimos 6 a 12 meses, pues que no están gastando. Están sentados esperando pacientemente y con las manos quietecitas. Este es uno de los cambios en el comportamiento inversor más importantes y aquí lo tenemos. Casi podríamos decir que hemos alcanzado ese suelo absoluto, esa desintoxicación, esa gran limpieza ya se ha producido porque todos los que querían vender o que tenían pensado vender o que son susceptibles a vender a estas alturas ya lo han hecho. Ahora, si vemos que se produce una capitulación más por debajo de los $20.000, ahí es cuando tenemos que estar prestando mucha atención a esta métrica, porque un repunte en el gasto de estas monedas de entre 6 meses y 12 meses de edad significaría que ya sí que sí han vendido todos los que compraron en el máximo histórico y podríamos decir que la purga especulativa se ha completado. Así que a prestar atención, porque si ese momento llega, entonces sí que podríamos tener ya sobre la mesa las suficientes pruebas para demostrar que se ha tratado de la capitulación final. Por otro lado, si se da el caso de esa capitulación y estos inversores no hacen absolutamente nada y esta métrica mantiene estos valores tan extremadamente bajos, sería en ese caso un indicativo de que simplemente no les importa lo que pase con el precio. Han comprado su Bitcoin y no lo piensan gastar pase lo que pase. No están dispuestos a deshacerse de esas monedas a estos precios. Si resisten esa prueba, está claro que estamos hablando de un grupo de inversores con las manos más fuertes del mercado, que se han subido al barco y no les importa que el barco de Bitcoin se hunda. Van a seguir subidos a bordo, pase lo que pase y les lleve a donde les lleve. Y esto es una cara de la moneda, porque es el comportamiento de gasto dentro del blockchain. Lo que tenemos aquí, sin embargo, son las monedas no gastadas. La oferta monetaria en forma de ondas de acumulación, también organizadas, como no, por edades. Hay que decir también que la métrica que tenemos delante plasma los datos en denominación de dólares americanos, porque hay dos tipos de ondas de acumulación. La normal, la estándar, es la que utiliza los datos monetarios crudos por unidad de BTC, y sin embargo estas, las ondas de acumulación según la capitalización realizada, tienen en cuenta el valor en términos de dólares americanos que se esté acumulando y almacenando dentro del network, con ese mismo volumen monetario que se mantiene latente, por supuesto. Es decir, cuál es la envergadura de la riqueza en dólares que albergan cada una de estas franjas de edad monetaria. Y concretamente, ¿qué tenemos aquí? Monedas hasta los 3 meses de edad. Y nos encontramos de hecho en un momento muy importante porque, fijaos, este es el histórico del precio de Bitcoin completo. Y estas ondas de acumulación se encuentran ahora mismo en mínimos históricos absolutos. Claro, ¿qué significa que la oferta monetaria más joven esté en mínimos históricos? Pues necesariamente quiere decir que la oferta monetaria más antigua está en máximos históricos. Mirad lo poco frecuente que es alcanzar niveles como los que tenemos ahora. La última y única vez fue aquí en el 2015, podría decirse que justo antes de que comenzase a despegar un nuevo ciclo alcista. Saltamos al año 2019 y bueno, estábamos por encima de los niveles que hemos alcanzado ahora. ¿Pero dónde se produce eso? Exactamente en los mínimos absolutos del mercado. De hecho, por ejemplo, la gran capitulación de marzo del 2020 ni siquiera se acercó a niveles como ese. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mercado de Bitcoin hay ahora mismo unos niveles de acumulación extremos. Estamos viendo la mayor cantidad de monedas que hemos visto nunca en la historia por su valor en dólares americanos que se encuentran en estado de latencia sin moverse de las carteras frías de sus inversores, simplemente acumuladas hasta que lleguen tiempos mejores. Es un dato realmente extraordinario y cuando lo combinamos con este de aquí, en el que simplemente las monedas más antiguas no están siendo gastadas, de hecho, rondando ahora niveles que no veíamos desde el año 2015, y además tenemos un máximo histórico en
en la riqueza que almacenan esas monedas más antiguas, pues sorprende bastante, la verdad. Es que es algo que no se llega a ver muchas veces en la historia. Prácticamente a fecha de hoy todavía no lo habíamos visto nunca, a excepción del año 2015. Y seguimos con este mismo concepto para analizar una métrica que se llama los días monetarios destruidos a 90 días. Los días monetarios destruidos es una métrica que pondera el tiempo y el volumen a la vez. Es decir, cuánto tiempo o edad monetaria se ha estado gastando en el sistema. Lo que hacemos con esta en particular es sumar todo el gasto de esa edad monetaria en los últimos 90 días y el resultado es precisamente lo que nos muestra este oscilador. Los valores más elevados nos muestran que muchísima de esa oferta monetaria antigua está ahora volviendo a la vida en forma de gasto. Algo muy típico, lógicamente, en los mercados alcistas. ¿Qué es esto? El dinero antiguo recogiendo ganancias y materializando beneficios. Esas monedas que compraron hace 1, 2 años o mucho más tiempo están saliendo de sus carteras, volviendo a la circulación donde son gastadas para materializar unas ganancias de un por 5, por 10, por 20, cualquier tipo de ganancia que sea, pero la clave es que solo la gastan cuando hay muchísima fortaleza en el mercado capaz de absorber todo ese volumen monetario. Mirad cómo en el 2020-2021 tuvimos ese mismo repunte y cómo sin embargo en los mercados bajistas vamos creando esta especie de suelo decadente. Y mirad, porque nos encontramos ahora en un nivel de destrucción monetaria increíblemente bajo que no veíamos desde el año 2011. Pero claro, en el 2011 no podía haber monedas de más de 2 años o 3 años, con lo cual se puede decir oficialmente que a día de hoy estamos imprimiendo nuestro máximo histórico absoluto. Y aunque en Glassnode efectivamente realizamos ajustes estadísticos para ponderar el tiempo monetario que se estaba destruyendo en esta época, pues aún así no son datos relevantes dentro de la historia moderna de Bitcoin, porque ninguno de nosotros estaba por aquí en el 2011-2010. Aunque claro, si tú eras uno de ellos, mi más sincera enhorabuena. Pero por desgracia la mayoría de nosotros no estábamos por aquel entonces en este espacio, así que digamos que este es nuestro máximo histórico absoluto efectivo. De nuevo, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de días monetarios que se están gastando en el sistema a fecha de hoy es prácticamente inexistente. No se está moviendo ninguna moneda antigua. Y esto no quiere decir que haya personas que no se estén enterando de que estamos en una situación fatídica en el mercado, que este mercado bajista está siendo uno de los peores de la historia. Os aseguro que todo el que tenga Bitcoin en la cartera lo sabe y está perfectamente enterado de la situación. Con lo cual, esto simplemente significa que a los hodlers, a estos inversores a largo plazo, no les importa, no les afectan las condiciones del mercado actual. Saben a lo que vienen, saben el valor de lo que tienen entre manos y están dispuestos a esperar el tiempo que haga falta. Desde luego, una buena señal donde las haya. Y lo último de lo que quiero hablar hoy tiene que ver con la oferta en manos de estos inversores a corto y largo plazo. Quiero que lo enfoquemos de hecho desde dos perspectivas diferentes. A estas alturas del vídeo os habréis dado cuenta de que estamos enfrentándonos a una cierta dicotomía. Los inversores a largo plazo, todos estos de aquí en azul, fijaos, es gente que tiene monedas aún que llevan compradas desde los $60.000, algunas casi los $70.000. Es imposible que estos inversores no tengan idea de que ahora mismo estamos a $19.000 o $20.000. Que va, para nada, lo saben perfectamente. Pero es que estos inversores a largo plazo simplemente no están dispuestos en absoluto a vender a estos precios. Y como hemos visto con todas las métricas anteriores, les pueden caer todos los jarros de agua fría que quieran a estos hodlers. No les va a importar en absoluto. Queda aún por ver, por supuesto, si cuando los precios, si llegan a hacerlo, empiezan a caer bastante por debajo de los niveles donde nos encontramos ahora, a ver si esta dinámica podría llegar a cambiar. Pero de momento, hoy por hoy, no es así. Y es admirable sinceramente que la gente que compró estos inversores con esa convicción tan elevada en el activo y que tienen monedas soportando unas pérdidas no realizadas enormes, que no hayan vendido es algo de admirar. Aunque al mismo tiempo también es algo bastante característico de un buen inversor de Bitcoin. La siguiente observación viene por los inversores a corto plazo, estas franjas rojas de aquí. Fijaos que estas monedas más jóvenes están casi totalmente agrupadas en torno a los $20.000. Lo que quiere decir dos cosas. Por un lado, alguien tuvo que venderlas y capitular a estos niveles de precios para que alguien las comprase y se haya hecho con ellas ahora. Y estos nuevos compradores que han aparecido en escena son el otro lado de la moneda, porque siempre va a haber dos bandos en cualquier transacción del mercado. Entonces, al mismo tiempo, no solo quiere decir capitulación, sino que además hay un gran flujo entrante de demanda en estos niveles de precios. Aquí lo vemos. Mirad cómo esta constelación de volumen monetario es muy grande comparado con el resto de la historia de Bitcoin. Desde luego es un montón que destaca. Pero ojo, mucho cuidado, porque hay una bolsa de aire justo
por debajo de nosotros. En su día hubo muy pocas monedas que pasaron de unas manos a otras entre un precio de 12.000 y 18.000 dólares más o menos. Este vacío, este hueco, no necesariamente quiere decir que se tenga que rellenar, pero sí que quiere decir que sencillamente no hay demasiada historia de demanda por Bitcoin en estos niveles de precios que puedan ofrecer algún tipo de soporte o resistencia psicológico. Esto que os estoy contando ahora os va a sonar perfectamente con el análisis técnico clásico porque se alinea perfectamente con algunas de esas métricas técnicas. Por ejemplo, el anterior pico de mercado en ese gran repunte que nos llevó en el 2019 hasta los 14.000 dólares se detiene ¿dónde? Precisamente donde empieza esta gran bolsa de aire. Así que como veis se alinea con el análisis técnico. De hecho esto se parece mucho a un perfil de volumen operado, solo que en su versión horizontal. Pero bueno, no es el único hueco, el único vacío que hay en la gráfica. También hay uno justo por encima de nosotros, que llega hasta prácticamente los 28.000 dólares. Así que dependiendo de la dirección que quiera tomar el mercado a partir de aquí, también en el análisis fundamental encontramos estos huecos, estos grandes vacíos típicos de un perfil de volumen de trading. Así que va a ser muy interesante seguir de cerca a la acción de precio porque tenemos un potencial de gran volatilidad tanto en la trayectoria bajista como en la trayectoria alcista. ¿Cuál es el riesgo principal? Bueno, pues mirad, esta línea negra es precisamente donde se encuentra el precio ahora mismo. Tomad nota de esto porque lo vamos a utilizar a continuación. El precio actualmente se encuentra en el rango más inferior que debe dar soporte a todas estas monedas más jóvenes que han sido adquiridas recientemente, pero realmente estamos poniendo a prueba ese soporte. Así que ahora vamos a ver el porcentaje de oferta total en ganancias en manos de estos inversores a corto plazo. No hace falta que os diga que estamos increíblemente bajos. Se podría decir que prácticamente no existen monedas que se hayan comprado recientemente que reporten ganancias en las carteras de sus inversores. Y además hay que tener en cuenta que estos inversores son precisamente los que estadísticamente más propensos son a vender en respuesta a un aumento de la volatilidad en la acción de precio. Así que situación muy delicada. Si se rompen los hilos de los que está colgando Bitcoin ahora mismo, perfectamente podría conducir a que estos inversores a corto plazo digan, ya está, suficiente para mí, sácame de aquí, quiero recuperar mi dinero cuanto antes, porque claramente no he comprado en el mejor precio. Así que por tanto necesito vender cuanto antes. Aunque por otro lado, y dadas las circunstancias del mercado de las que venimos hablando a lo largo de toda esta entrega, puede también que estos inversores a corto plazo sean en realidad inversores a largo plazo que simplemente no han podido llegar a ejercer la posesión de sus monedas durante el tiempo suficiente como para considerarles inversores a largo plazo. ¿Qué ocurre típicamente durante los mercados alcistas? Pues que estos inversores a corto plazo todos empiezan a tener muchas ganancias, es decir, el porcentaje de oferta de los inversores a corto plazo que tienen ganancias empieza a subir hasta que llegamos a un máximo de ciclo tras el cual este porcentaje se desploma y formamos lo que viene siendo otro nuevo suelo de mercado en esta métrica, solo para despegar de nuevo en la siguiente carrera alcista. Aquí tenemos cómo estalla la burbuja en el año 2017, volvemos a ver un rápido colapso hasta valores mínimos, un periodo de consolidación y de nuevo el ciclo se repite expandiéndonos. Aquí tenemos el tope de mercado del 2021 y ahora estamos entrando en esta franja cada vez más estrecha en la que parece que esta métrica trata de encontrar su nuevo fondo, su nuevo suelo de mercado. De nuevo ese punto de equilibrio en el tiempo en el que el mercado en su conjunto está tratando de tomar una decisión. Ya veremos cómo va la cosa. De momento existen los riesgos. Si el precio se desploma, entonces estos inversores a corto plazo podrían rápidamente volver a deshacerse de sus monedas una vez más, generando una nueva purga especulativa en el mercado, pero como al mismo tiempo también tenemos esta bolsa de aire, este pequeño hueco, este vacío por encima de nosotros, pues ahí se vuelve a manifestar esa pequeña dicotomía que tenemos actualmente. Podríamos ver un estallido en cualquiera de las dos direcciones. Por eso la última métrica a la que quiero prestar atención hoy en esta entrega vuelve a tener que ver con una estimación acerca de la inercia direccional del mercado. ¿Qué ocurre? Que toda esta constelación de monedas jóvenes hacen que los inversores a corto plazo tengan ahora un coste base, un precio de adquisición que está muy en sintonía con los niveles de precios en los que se está estabilizando el mercado. ¿Qué nos muestra esta métrica? Pues que cuanto más elevada es, mayores probabilidades tenemos de que se produzca un estallido de la burbuja. Es decir, la inercia del mercado está muy sobreextendida en una dirección. Cuando esa misma inercia se da la vuelta en la dirección bajista, entonces nos muestra los puntos en los que estadísticamente aumentan las probabilidades de que se produzca ese punto de inflexión negativa muy característica de la formación de un mínimo absoluto o de que estemos al menos en sus proximidades. Pero fijaos lo que ocurre a medida que nos acercamos al mínimo absoluto del anterior ciclo en el 2018, esta métrica de repente se aplana casi por completo.
dejándonos un periodo muy tranquilo con lecturas sin ninguna volatilidad. Esto quiere decir que el coste base de los inversores a corto plazo ha entrado en sintonía, se ha sincronizado con el precio de mercado. Ya no son esas fases en las que compran el máximo, se les expulsa de sus posiciones, vuelven a comprar en mínimos porque se anticipan pensando que es su mejor precio de entrada solo para volver a ser expulsados de nuevo, lo que suele ser resultado de la clásica volatilidad de comienzos de un mercado bajista, y sin embargo nos adentramos en un periodo muy tranquilo. Muy importante esta sintonía entre el coste base de los inversores a corto plazo y el precio de mercado, porque esto precisamente es lo que hace que se formen esas bases del mercado bajista. Estos valores se lo ponen muy fácil a los inversores para mantener sus posiciones a largo plazo, porque lo dicho, psicológicamente es mucho más fácil aguantar una posición en ganancias que hacerlo en pérdidas. El actual ciclo de mercado no es ninguna excepción. Nos columpiamos con mucha fuerza al alza con los máximos históricos, luego nos precipitamos con la misma fuerza en caída, vuelve a haber un repunte en el mercado, con lo cual volvemos a subir, en cuanto el precio se da la vuelta volvemos a bajar y ahora estamos ¿dónde? Bien entrada esa fase en la que apenas hay movimiento en esta métrica. De nuevo, es porque estamos alcanzando ese punto de equilibrio. Es una dinámica extremadamente interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estas condiciones del mercado son extremadamente complicadas de leer, y si sois como yo, que estáis tratando de hacer que toda esta información tenga algún sentido coherente, pues entonces veréis que es muy complicado, pero que no estáis solos, porque es complicado para todo el mundo por igual. Pero al menos hoy por hoy, en las circunstancias actuales de mercado, sí que podemos decir con un cierto grado de confianza que el mercado de Bitcoin está por fin alcanzando un nivel de equilibrio bastante esperanzador. Ha aparecido un gran volumen de inversores a corto plazo que han querido hacerse con la mayor cantidad de monedas posibles en este rango de precios en torno a los $20.000, lo que por supuesto conlleva un riesgo en caso de que el precio rompa en caída y continuemos bajando. Hay que tenerlo presente. El riesgo de que estos nuevos inversores capitulen es tangible y es muy real a día de hoy, pero al mismo tiempo tenemos la contraparte de que existe en el mercado ahora mismo una cantidad de hodlers, inversores de altísima confianza y convicción en el activo, y lo más interesante es que muchos de estos inversores a corto plazo van a ser lógicamente parte de ese conglomerado de hodlers. Lo que pasa es que como han adquirido sus monedas tan recientemente, aún no han entrado en la categoría de inversores a largo plazo, de modo que los patrones de comportamiento, tanto de acumulación como de gasto, que se están generando ahora mismo en el mercado, pues son realmente positivos, muy esperanzadores, sobre todo cuando pensamos a más largo plazo, en un futuro. Incluso si no queremos echar la vista tan lejos, a medio plazo esto también es una señal muy positiva. A corto plazo la cosa cambia, es donde con mayor fuerza se podrían materializar todos estos riesgos. Todavía estamos viviendo una situación de mucho caos y podríamos tropezarnos perfectamente con alguna piedra que nos ponga en la situación macroeconómica global, pero por suerte hay evidencias de que la grandísima mayoría de estos hodlers no piensan abandonar el barco por mucho que se hunda. Como siempre, gracias por estar conectados, espero que hayas encontrado esta perspectiva del mercado útil y que con cada entrega vayas entendiendo mejor la inteligencia de mercado que utilizan los profesionales. En estos momentos más que nunca tenemos un mercado increíblemente complicado de leer, pero como nota de cierre os diría que prestéis mucha atención a las ondas de acumulación según la capitalización realizada. Es una métrica que da mucho juego porque comprende todas las edades de la oferta en circulación. Estaremos prestando mucha atención a lo que ocurre con las monedas de menos de 6 meses, pero también a los movimientos que se realicen con monedas de más de 6 meses de edad, porque es sin duda una de las mejores maneras para comprender exactamente qué es lo que está pasando a tiempo real con las monedas más jóvenes y las monedas más antiguas. Y no lo olvidéis, un mínimo histórico de monedas jóvenes en circulación significa simultáneamente un máximo histórico de monedas antiguas. Esta relación entre los dos es una de las maneras más infalibles de conocer qué está ocurriendo en cuanto al comportamiento de acumulación en el mercado. Gracias por permanecer a la escucha y nos vemos en la siguiente.